¿Se acuerdan ustedes de la canción El costo de la vida sube otra vez de Juan Luis Guerra? Bueno, estamos naturalmente preocupados y preocupadas aquí en Chile porque va a subir la cuenta de la luz a partir del próximo mes de agosto. Ya hoy, ¿no es cierto?, 1 de julio comienza a correr la nueva tarifa que se va, como digo, materializar en la próxima cuenta de la luz. Pero por otro lado, no todo es malo, el sueldo mínimo sube a 500.000 pesos con un reajuste real, ha dicho el gobierno, de un 20%, pero muchas y muchos creemos que sigue siendo Chile muy caro en muchos ítems. ¿Es tan así? Se lo preguntamos a nuestro siguiente entrevistado, Alejandro Guzmán, también llamado el Doctor Bolsillo, ingeniero comercial, MBA en finanzas y experto en educación financiera y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN. Alejandro, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Así es, Mirna, buenas tardes, el gusto es mío y muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que no me lo pierdo. Gracias. Oye, Alejandro, la verdad es que tenemos mucho tema. Vamos a estar hablando de algunas encuestas que muestran que Santiago habría bajado, ¿no es cierto?, como la ciudad más cara o una de las más caras de América Latina, Sí. pero no podemos dejar de partir por aquel ítem que va a tener efecto directo en el bolsillo, como el aumento de las cuentas de la luz. ¿Qué impactos has evaluado tú que va a tener finalmente? Mira, para que nuestros auditores entiendan lo que ha pasado con la luz, cada 6 meses se emite lo que se llama un decreto tarifario y se van revisando los precios de la energía eléctrica. Y en octubre del 2019, a raíz de todos los problemas, la convulsión social que hubo, el ambiente no estaba para subir las tarifas. En octubre del 2019 correspondía subirlas un 9,2%. Y el gobierno de ese entonces, después de lo de los 30 pesos, dijo, mejor no hagamos nada. Y pateó la pelota para el 2022. El 2022, lo que pasa es que la historia uno se lo va olvidando, pero vino la guerra de Ucrania, subieron los precios de los combustibles, subió el dólar. El año 2022 correspondía un alza casi de un 40%, casi un 40%. Y como dicen algunos que como era un año electoral, estábamos como el tema del plebiscito, en plena crisis económica, el gobierno creo que razonablemente dijo, mire, tiremos la pelota para adelante de nuevo y no apliquemos alza. Entonces hemos estado en los últimos 5 años sin reajuste de las tarifas eléctricas. Y el problema, Mirna, que es mucha plata. Ahora en julio viene la primera alza, luego viene otra en octubre y el plato fuerte viene en enero, donde las alzas entre 30 hasta un poco más de un 40% en el consumo domiciliario. ¿Qué consecuencias tiene estas? Dos. Una directa para el bolsillo de todas las familias que tienen que pagar la cuenta de la luz, y las consecuencias indirectas porque la luz es un insumo que se ocupa para muchos procesos de fabricación, de distribución, es decir, el costo especialmente para las pymes, las pequeñas empresas, les va a pegar muy fuerte por ese lado. Pero también hay que dar buenas noticias. Hay un subsidio que propuso el gobierno, que por ahora abarca al 40% más pobre del registro social de hogares y debiera estar entre los 6.000 y los 15.000 pesos mensuales en el consumo de la cuenta. Es decir, para que los hogares más pobres de Chile no sufran tanto con el salud. Ahora, el punto es qué pasa con la clase media. Bueno, la caja que tiene el gobierno es una sola, entonces lo que dijo el ministro el otro día es o subo la PGU o subsidio la luz, ¿cómo lo hago, digamos? Pero ojalá que haya algunas otras medidas más de apoyo para la clase media. Totalmente, Alejandro. Mira, nosotros en nuestro programa también hemos hablado con varios expertos sobre el tema puntual de la cuenta de la luz y cómo esto va a afectar finalmente de aquí para adelante y por lo menos hasta el 2026 y no más adelante, porque esto es de largo aliento. Lamentablemente se acumuló esta deuda, pero vamos con los temas que queremos conversar contigo, porque tú te has dedicado mucho a hacer educación financiera y a analizar precios. Y Chile, en algunos ítems, resulta súper conveniente. Por ejemplo, tú vas a una feria de ferias libres, ¿no? Y te das cuenta que puedes comprar no solo las verduras, no solo la fruta a un precio súper conveniente, sino que puedes comprar, por ejemplo, el papel higiénico, el jabón, el detergente. Claro, y hay formas, ¿no es cierto?, de paliar los costos, los altos costos que tienen algunos productos. Sí. Pero quiero partir por lo siguiente. ¿Es para ti, de acuerdo a todo lo que tú has analizado y visto, un país, Chile, un país caro para los ingresos que tiene? Esa es una muy buena pregunta, Mirna, porque tendemos a hacer estas comparaciones internacionales, pero finalmente lo que le importa a las personas que viven en Chile
eh, a mí no me sirve mucho saber si es más barato o más caro en Perú, en Buenos Aires, y finalmente yo tengo que parar la olla, como se dice coloquialmente, con los ingresos que tengo. Y tú tocaste un Ujú. punto bien importante. Hay productos o hay bienes y servicios que tienen precios bastante razonables y que uno puede ubicarlos, ¿no es cierto?, en las ferias libres, en los supermercados mayoristas. El ítem alimentación es uno de los más importantes dentro del presupuesto familiar junto con vivienda y educación. Pero si nos vamos a temas como la vivienda en Chile está en categoría, es una categoría internacional a niveles prácticamente inalcanzables. Es decir, la vivienda tiene un alto costo, y ese costo se mide en relación a los ingresos que, como tú muy bien mencionabas, el ingreso mediano en Chile, es decir, de la mitad para abajo gana menos de 502.000 pesos. Entonces, si tienes un ingreso familiar que se compone por dos personas que suman 1.000.000 de pesos entre ambas, les va a costar muchísimos años lograr obtener el pie para la vivienda. Ese es un ítem que yo creo que estamos fuera de parámetros latinoamericanos. Y por otro lado, el acceso a la educación. Si tú tienes la esperanza o el sueño de que tu hijo pueda estudiar, por ejemplo, en un colegio privado, el costo de la educación privada es prácticamente inalcanzable también para muchas familias. Entonces, uno tiene que ir entrando por los diferentes conceptos del presupuesto. Tenemos tarifas más baratas que otros países, por ejemplo, el transporte, especialmente el transporte público en regiones, es bastante económico. Tú te subes una micro y andas en Viña por 350 Claro. pesos, o sea, es bastante razonable, digamos, pensando que Chile no solamente es Santiago. Pero raya para la suma, nosotros tenemos una ciudad que en general, o un país que yo creo que, dada la realidad de los ingresos, no se ubica dentro de los países caros, digamos, ¿ah? Esa es la percepción ciudadana. Claro, no está dentro de los países caros, pero que aquí vamos por parte, porque hay varios ítems que se van disparando. Por Sí, ejemplo, acá un ítem que es, como uno diría, pero absolutamente connatural a Chile, es el pescado, porque tenemos una claro, tremenda costa, se calcula de más de 6.500 kilómetros de costa. Entonces, cuando sí, uno dice, ok, tenemos estos precios y resulta que los precios del pescado son, pero mira, a ver, no sé, la reineta, 6.000, 6.500, 5.000, en la corvina, te estoy dando precios baratos, Alejandro, 8.000, sí. 9.000, ¿para qué hablamos del salmón? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pescado, que se supone que debiera estar a la orden del día para las mesas chilenas, resulta que es de muy difícil acceso. ¿Cuál es la explicación que hay ahí? Sí, eso, ahí se produce esa paradoja, ¿eh? Y a mí me lo han dicho muchas personas. ¿Cómo es posible que en un país que tiene una costa Claro. tan larga, tan rica, ¿no es cierto? A uno dice, oye, deberíamos comer pescado todos los días y resulta que el kilo de salmón cuesta más caro que muchos de los cortes de vacuno, digamos. Si lo encuentras barato, lo Exactamente. encuentras, claro, si lo encuentras barato, Claro. lo encuentras a 12.000 pesos el kilo, barato. Lo que pasa también es Ahí está que en oferta. dentro está en oferta, claro. Claro. Chile tiene dentro de su matriz exportadora, dejando fuera los minerales, que es la mitad de las exportaciones, un poquito más de la mitad de nuestras exportaciones, y dentro de esa mitad el 80% es cobre. O sea, este país vive de los Ujú. minerales y del cobre, pero lo siguen los productos agrícolas, la pesca y la industria vitivinícola. Y en general la industria del pescado en Chile se destina una gran proporción a la exportación. O sea, en general el pescado que comemos acá es lo que quedó, el que no cumple con los estándares internacionales, entonces el salmón se va todo a exportación y por lo tanto el exportador que dice, Claro. no tengo incentivos para venderlo en Chile, pero si lo voy a vender en Chile, lo voy a vender a un precio tal que me justifique no exportarlo. Esa es una razón. La otra Ok. también es que la cadena productiva es bien compleja. Tú ves, por ejemplo, que el pescado que llega todos los días acá al terminal pesquero viene, por ejemplo, de Puerto Montt, entonces hay una cadena compleja de transporte, la logística, la cadena de frío, las condiciones en las cuales trabajan los pescadores, es decir, le vas agregando costo al camino, pero algo bien importante que encarece harto el pescado Mirna, que desde que lo pesca un Ya. señor en Puerto Montt hasta que llega el pescado a tu mesa, ese pescado pasa por lo menos por 5 intermediarios, por 5. Pescador, Ese es un punto. distribuidor, mayorista, mercado, minorista, supermercado. Entonces, finalmente, toda esta tremenda cadena le va agregando, cada uno le va agregando costos, costos, costos y más costos.
Y claro, por eso cuando uno va a una caleta de pescadores uno encuentra precios más razonables, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Y, Eh, y eh, eh, entre comillas, y entre comillas. Y aquí voy a darme una opinión súper personal también, de la cual me hago responsable. Aquí hay grandes operadores que son estos terminales pesqueros que uno nunca también termina de saber si hay instrucciones para fijar los precios o no para fijarlos, porque finalmente hay un gran comprador que son estos grandes distribuidores, ¿no es cierto? Esta polémica también ha ocurrido con el huevo, con otros productos, que uno dice, bueno, ¿cuánto puede haber de prácticas poco competitivas? No hay ninguna evidencia que lo indique, pero también debería ser un tema que las autoridades debieran llamarle la atención para entender bien cómo se forma el precio del pescado. totalmente. Y ese dato que tú acabas de dar es uno de los factores, ¿no es cierto?, que explica la gran cantidad de intermediarios, pero aún así, lo que a la gente le importa, oye, ¿cuánto me cuesta un kilo de vacuno y cuánto me cuesta un kilo de corvina o de congrio Claro, o de reineta, por decir alguno? Pero mira, sigamos. Otro de los precios que se han disparado, que es una cuestión increíble, es lo que ha pasado con el mercado del aceite de oliva, que ha sí. aumentado más de 40%. O sea, tú vas al supermercado hoy día y no vas a encontrar un litro por menos de 12, 13 mil pesos. Es una cuestión impresionante, cuando normalmente el litro costaba entre 6, 7 mil. ¿Qué pasó ahí? Claro, mira, esto del aceite es un producto que no tiene descanso, porque hace algunos años atrás era el de maravilla, ¿te acuerdas? El aceite vegetal y vinieron las alzas por el caso de la guerra de Ucrania. Con el de oliva no pasó nada Exacto. en ese entonces, ¿ya? Pero Toda sufrimos la razón. por todos los aceites. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que aquí los países principalmente productores de aceite de oliva, que son los españoles, que además tienen un aceite súper rico, de buena calidad, que tú lo ves en los supermercados, y los australianos han estado pasando por crisis climáticas tremendas, que Claro. es Que un no fenómeno llueve. mundial. No llueve. No Claro. llueve, claro, hay una Exacto. sequía espantosa. Entonces, lo que ha pasado con estos países es que han bajado sus niveles de producción o ha bajado la oferta porque están produciendo menos. Eso Claro. automáticamente lleva a que aumenten los precios internacionales, pero ocurre otro factor. En Chile también hay industria productora de aceite de oliva y es muy bueno. En el Valle del Huasco tú encuentras unos aceites de oliva espectaculares y los productores se dieron cuenta de esta situación y dijeron, pues bien, si estos países no están exportando, aprovechemos nosotros este nicho y exportemos más producción nacional hacia otros países para suplir la falta de producción de España y Australia, y eso produjo dos efectos. El primero, que hay menor oferta en el país porque se exporta mucho más y eso hace subir el precio. Y por el otro lado, si yo fuera exportador, digo, ¿por qué voy a vender en Chile barato si me pagan caro afuera? Entonces, por lo tanto, subo los precios en el mercado nacional. Esa es como la explicación general de lo que está pasando lamentablemente O en el sea, mercado del aceite de oliva. O sea, Alejandro, la misma lógica de lo que hablábamos con el pescado, pero qué Claro, tremendo, te fijas, porque al final son tremendo. las y los consumidores. Claro, conversamos a esta hora con Alejandro Guzmán, el también llamado doctor Bolsillo, ingeniero comercial, MBA en finanzas y experto en educación financiera y además académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, vamos a ir al estudio y después quiero terminar con otro tema que fue polémico en su minuto, pero primero vamos al estudio, porque hay varios estudios, pero quiero concentrarme en este en particular de Ajá, la consultora Mercer, que mostró que Chile, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano, bajó del lugar, si no me equivoco, 87 al 160, bajó sí, 73 lugares, es decir, se hizo menos caro. Y entonces, Santiago, más que Chile, porque analiza las ciudades, Santiago está, según este último ranking, se ubica en el lugar número 6 y antes la más cara es Montevideo, Uruguay, Buenos Aires la segunda, Sao Paulo la tercera, Quito, Ecuador la cuarta y quinto Río de Janeiro. ¿Qué explicaría que bajamos, digamos, de ser, porque estábamos mucho más arriba, como ciudad cara de América Latina? ¿Qué pasó ahí? claro, ahí lo que pasa es que se analizan fundamentalmente canastas de consumo, por ejemplo, se consideran, entre otras cosas, productos de uso común como los huevos, el mismo aceite de oliva que conversábamos, el café expreso, el litro de gasolina, ropa, digamos, y en general los precios dentro de Chile, porque aquí también hay que considerar la distorsión misma que se produce con los tipos de cambio. ¿Ah? Entonces, Uh -huh. a la fecha, si el tipo de cambio se ha abaratado o se ha encarecido, eso también explica buena parte de las diferencias de precio.
nosotros no somos una de las ciudades más caras de Latinoamérica, porque también tenemos ingresos, ¿no es cierto? Yo sé que hablar de ingreso per cápita es una aproximación muy, muy burda, porque finalmente la gente no opera por promedio, pero tenemos uno de los niveles claro, uno dice el ingreso per cápita y si gano, son 2.000 y tantos dólares, pero yo gano 500 lucas, entonces no. Pero es una medida que se ocupa como patrón de comparación y nosotros tenemos uno de los más altos niveles de ingreso en Latinoamérica, más comparable por ejemplo, con Uruguay, que Uruguay por lejos es mucho más cara que Santiago por otras razones que si quieres podemos ir comentando. Pero por supuesto, lo que pasa es que te lo pregunto porque uno va analizando, por ejemplo, una realidad que es bien interesante digamos, de mencionar, que Uruguay es por lejos no solo el país más caro de América Latina, sino que es uno de los países más caros del mundo. Y una cuestión bien especial, que por supuesto tiene sus propios factores, pero uno de esos factores, y te quiero preguntar si hay algo de eso que se podría explicar en Chile. Lo que dicen algunos expertos es que hay mercado, como es un país muy pequeño, de 3,5 millones de habitantes, se produce una concentración muy grande de mercados. Y por lo tanto, cuando hay mercados que son muy concentrados, el poder de fijación de precios de las empresas es mayor. ¿Hay algo de eso que puede replicarse en Chile? Mira, la realidad de Uruguay es distinta a Chile en ese caso. Ahora, la línea entre las buenas prácticas y las malas prácticas a veces es media difusa, pero existe. Y acá tenemos una fiscalía económica bastante poderosa, ¿no es cierto?, que ha ido controlando o denunciando malas prácticas. Pero todos los años nos encontramos en Chile con que salen denuncias o casos de colusiones o de arreglines. Ya, acabamos de verlo con el gas industrial para los hospitales, ¿no es cierto? Un caso escandaloso, es para los hospitales. Normalmente todas estas malas prácticas se producen en bienes de consumo, normalmente en bienes de consumo masivo. Así ocurrió con los pollos, con el papel higiénico, etcétera. Ahora, en Uruguay pasan varias cosas. Para empezar, tienen altos impuestos y tienen impuestos que van directamente al consumo. Y eso encarece mucho los productos. Como es un país tan pequeño, como tú decías, 3,5 millones de habitantes, ellos no se abastecen, no son capaces de abastecerse. Ningún país se abastece de todo lo que necesita, pero ellos, en términos relativos, se autoabastecen menos que otros países y tienen que importar mucho. Y lo que hacen los uruguayos es cobrar unas tremendas sobretasas o aranceles y por lo tanto el precio de importación versus el precio que paga el consumidor final hay una gran diferencia. Y lo que pasa también en Uruguay es que como son mercados concentrados, en general, un mercado pequeño, porque no da para tener todo tipo de industrias, porque es un mercado consumidor muy chico, hay las empresas que controlan o que, digamos, venden los bienes y servicios masivos o de primera necesidad, tienen un tremendo potencial e incentivo para fijar los precios. Y ahí claramente en Uruguay es conocido porque es un mercado no tan competitivo. Chile es mucho más competitivo que Uruguay. Dicen ahí que conviven las autoridades con las empresas, y ahí no me quiero meter para no enemistarme con los uruguayos, pero en general, ¿no es cierto? Claro. Hay un problema de competencia bastante importante en Uruguay y hay un incentivo para fijar los precios. Y mucha regulación, hay muchísima regulación. Bien, mira, ahí quiero entrar también en un tema que te acuerdas que nosotros conversamos en su minuto y que tiene que ver con los supermercados, porque independiente de, para hacer memoria, yo hace más de 1 año y medio estuve de viaje y la verdad, Alejandro, y esto lo hablamos tú y yo no tenía por propósito hacer una comparación, exhaustiva, científica, porque para eso están los expertos. Yo no voy a hacer ese trabajo. Yo lo que hice fue hacer una comparación, pero así como viajera, porque cada vez que viajo, efectivamente noto que, estoy pensando, para hacerlo claro, en Europa, efectivamente la diferencia de precio es muy importante. O sea, estamos hablando siempre 1/3 más barato Alemania, España, incluso en Inglaterra, que es un país, y Londres, que hablar, que te fijas, carísimo, y sin embargo tú encuentras precios mucho más baratos. Pero te pregunto, más allá de los factores, ¿son caros los supermercados en Chile?
Claro, mira, ese ejercicio que tú hiciste, yo me acuerdo perfectamente, era súper interesante porque es el ejercicio que uno hace de sentido común. Si finalmente un pariente mío que es italiano, que tiene a su familia allá, le trae los remedios de Italia porque son más baratos comprarlos en Italia que en Santiago. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo es la cosa? Digamos, se supone países desarrollados que tienen mayores niveles de ingresos, ¿cómo las cosas resultan más? Hay distorsiones, ¿ah? Por ejemplo, en países como Inglaterra, ¿no es cierto? No todos los alimentos pagan IVA, el IVA es más alto y tienen un tremendo subsidio que aquí no existe. Ahora, uno va a un supermercado y finalmente, ¿qué es lo que te dice el sentido común? Que yo iba hace 3 años con 20.000 pesos, me llevaba 20 cosas o 10 cosas y ahora con los 20.000 pesos me llevo Totalmente. el tarro de café, un pollo y un kilo de papa, digamos. Yo creo que está Entonces haciendo, no, perdona, yo creo que está haciendo, hace tiempo que no vas al supermercado, te lo puedo asegurar. No, con 20.000 pesos no compras nada, no es que no compras no nada, es compra. que, ¿sabes qué? Es que eso le pasa a las personas, con la misma plata compras mucho, mucho menos. Com- Claro, entonces lo que ocurrió desde que se desató la inflación en Chile a contar de mediados del 2021, claro, lo que pasa es que hablamos que de repente el IPC el 0,5, el 0,3, después el 0,6, pero cuando uno entra a mirar por rubros, lo que durante 2 años subió consistentemente y mucho más que la inflación fueron los alimentos. Claro, De por los 76, supuesto. cuando veíamos los IPC altos, de los 76 alimentos que componen el IPC, 60 subían de precio, bajaban las galletas de agua, bajaban el agua mineral, bajaban cosas que no eran de primera necesidad. Entonces, en mi opinión, dada la realidad de rentas y los precios que tenemos en Chile, es caro. O sea, las personas tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y por eso que uno busca otras alternativas como los distribuidores mayoristas, las ferias libres. ¿Ah? Ahí, déjame dar una recomendación, Mirna. Recomiendo a nuestros Por auditores que favor. visiten el sitio www.odepa.cl. Vienen las encuestas O de precios DEPA, semanal, ODEPA, sí, que es un ente del ya. gobierno, donde vienen informados los precios de las ferias libres comparados con los de los supermercados, y ahí tú encontráis diferencias de un 50%. Mira, una de las diferencias, yo te lo comentaba al comienzo, ¿no es cierto?, de las ferias libres. O sea, evidentemente que las verduras y frutas siguen siendo los productos cuando uno, si tú viajas, siempre te vas a dar cuenta que ese es un factor que es muy barato en Chile, que da gusto, porque realmente hay una enorme variedad, y no solo una enorme variedad de hortalizas, de verduras, de frutas, sino que además de ferias. En una sola comuna pueden haber muchísimas ferias. Eso como primer punto. Pero respecto de lo que estamos conversando, o sea, de la comparación, por ejemplo, el papel higiénico. Claro, te van a decir que el feriante no, o sea, no, cuando tú vas a comprar a la feria, claro, tú estás comprando a una persona que no tiene que pagar impuestos. El supermercado tiene que pagar impuestos, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero para el bolsillo de las personas, comprar el papel higiénico en la feria es muchísimo más barato, ¿o no? Mucho más barato, claro, claro, porque te ahorras toda la infraestructura del supermercado, locales comerciales, sueldos, la utilidad que exigen los accionistas. En cambio, el feriante tiene una infraestructura mucho más básica, ¿no es cierto? Y traspasa esos beneficios al comprador. Y tú encuentras mucho más productos en las ferias, pasta de dientes, champú, artículos de aseo. ¿Ah? Claro. O sea, en general es muchísimo más barato, pero claro, y se van dando estos elementos que comentábamos hace un rato, que muchos de los productos de Chile se exportan, acá nos quedamos con los de menos calidad, con los de más caro. Tú vas a un supermercado y se da la paradoja misma que encuentras pollo nacional y al lado encuentras pollo importado. Tú dices, pero ¿cómo es la cosa? Digamos, somos Claro. exportadores, somos importadores, ¿qué es lo que somos? Entonces, claro, algunos productos tienen esa explicación porque se exporta una buena parte de la producción al extranjero. Otro, no olvidar que estamos en el último rincón del mundo. O sea, nosotros Claro, importamos se mucho los encarece alimentos más. que consumimos y se encarece más la cadena logística para llegar acá versus llegar a otros países americanos es mucho más alta, digamos, en términos de costo. Absolutamente. Mira, para ir cerrando, Alejandro, a ver, tú eres especialista también en educación financiera. Sabemos que hay un porcentaje muy alto de familias en nuestro país, estamos hablando casi el 60%, que no llega a fin de mes. Por lo Así tanto, es. ¿qué consejos darías tú para, ya diste uno, visitar www.odepa.cl, comparación Odepa.cl. de ferias?
Exacto, para comparar, pero ¿qué otro, para comparar ferias con supermercados, pero qué otro tip, digamos? Dos más, dos más. Lo primero, A Dema, que ver, yo creo que es tremendamente útil. Lo segundo, algo que las familias chilenas son malos para hacerlo, les cuesta, y esto yo lo veo todos los días, pero hacer un presupuesto familiar. Es decir, tener claridad de cuáles son los ingresos que recibe la familia y cuáles son los gastos. Y esto es bien importante, claro. Miriam, Mirna, porque hay casi 2.700.000 trabajadores que son informales, o sea, están fuera del sistema. Tienen ingresos irregulares y por lo tanto tienen que llevar súper bien controlados sus gastos. Y tercer punto, en el ítem donde más gastamos plata, aparte del dividendo y la educación para aquellos que pagan colegios privados o subvencionados, es la alimentación. La sugerencia es haga su lista de alimentos, haga su lista de compra, vaya a comprar a estas ferias, a los supermercados mayoristas que también tienen precios muy asequibles para lo que no encuentra en las ferias, y respétela. Eso es lo más importante. No compre de más, gaste lo justo y necesario, porque ahora, claro, aumentó el sueldo mínimo, que beneficia a algunas personas, pero ¿cuánto de eso se lo va a comer la cuenta de la luz? Y que por lo tanto hay que cuidar mucho más la plata. Claro. Ya, pues Alejandro Guzmán, doctor Bolsillo, ingeniero comercial, MBA en finanzas y experto en educación financiera, académico además de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Un gusto de haberte tenido con nosotros, Alejandro. El gusto ha sido mío, Mirna. Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros auditores y cuando usted quiera, yo he encantado. Pero de todas maneras, un abrazo. Un abrazo.